The Wild Project. Ferrari veta a Justin Bieber. ¿Cómo? Y este no podrá comprarles más coches. Ahí tenemos Justin Bieber, que está tristísimo. El cantante no ha cumplido con una serie de requisitos que la marca da a los compradores de sus vehículos, sobre todo si son famosos. Porque claro, si es Manolito de Benidorm, pues ya ves tú cómo Ferrari controla eso. Pero a los famosos sí que los tiene un poco atados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha modificado a su antojo la apariencia o color de los coches de serie. Esto Ferrari no. Ha tenido comportamientos no adecuados. Sí, Justin Bieber es conocido por eso. Uno buenísimo. Justin Bieber aparcó su Ferrari y olvidó dónde estaba. Encontrándolo 2 semanas después un miembro de su staff. No puede ser, 2 semanas después. O sea, mira si ¿Cómo tienes que debía ser ir? sobrao y que te dé igual todo, que vas con un Ferrari, lo aparcas, pues que no haces ni la foto típica para saber la calle, ¿eh? O sea, y yo no me creo que Ferrari no tenga hasta algo de GPS Sí, para claro, un localizar. detector o algo para una aplicación, ¿no? 2 semanas, que seguramente le sudaba la polla, y el staff digo, mira, que lo tienes en Marina. En Bóveda. Lo tienes al lado de Bóveda. Que solo recuerdas dónde lo has aparcado si vas de noche, porque de día es otra ciudad completamente Claro, distinta. o sea, qué locura. ¿Qué os parece que una marca de lujo, ¿no? Como Ferrari tenga reglas de comportamiento de sus usuarios? Load, tú como megamillonario ya con los cómics. Claro que sí. Y con unos cuantos Ferraris y Lambos. Como todos los dibujantes de este país. A ver, es profesión de ricos. Sí, yo dejé de ser youtuber porque dije, esto no da pasta, voy a hacer dibujos. Cuando el padre dice al niño el típico notario médico o dibujante de cómics. Queremos un futuro en esta casa. ¿Ves bien que Ferrari limite el comportamiento de los usuarios de sus vehículos? ¿O crees que una vez tú has comprado tienes derecho a hacer lo que te dé la puta gana? A mí me gusta, pero me parece es divertido, ¿no? Para el comprador. Y además genera como un juego. O sea, Ferrari te vende el coche, pero al mismo tiempo es un escape room un poco. O sea, tú tienes el coche, pero hay unas normas, no le des de comer después de medianoche. A los gremlins, o sea, no lo mojes, ¿no? Es como que yo creo que incluso me parece que suma. Y me parece que es una táctica muy buena para vender coches, sobre todo. Porque una cosa es que yo venda coches, otra cosa es que te venda coches, pero te sientes muy especial. Vale. Sientes que estás cumpliendo con mucho. No, yo te lo vendo. O sea, al final no es como que te cedo el honor de comprarme el coche. Y aún así te pongo unos condicionantes. Y eso hace que el comprador sea como, wow, soy súper especial. Y encima, a mí, que soy millonario, me están poniendo un montón de condicionantes. Sí, esto es que razón, tengo la cosa más increíble del gente mundo. con money, ¿eh? Para marketing me parece espectacular. Tú lo ves, que esa es una jugada maestra. Es hacérsela ver. ¿Y a ti te gusta o tú si has pagado 300.000 euros en un coche, no me toque los cojones? Esa es otra, ¿no? Es así, o sea, yo entiendo perfectamente que a los famosos esto les pique aún más de, uy, no sé qué, de un Ferrari encima me ponen normas porque soy famoso. Lo puedo entender. Y es una muy buena estrategia. Pero yo creo que pagas aquí la pasta de la puta vida, haz el favor de darme el coche y callarte un mes. O sea como haré si lo quieres que quiera. meter, yo qué sé. ¿Por qué tengo yo que diferenciar un Ferrari del otro por la cagada de paloma que me echaron el martes? ¿Me entiendes? O sea, no, tío. O sea, aparte, una curiosidad muy rápida en la serie que hicieron de Maradona en Prime y tal, explicaban lo chungo que fue porque Maradona quería un Ferrari negro y lo quería negro, no lo quería rojo. Y como que su representante o algo así, claro. Bueno, o sea, una pelea ahí para conseguir eso y lo consiguió. Pero parecía como que era de los pocos que lo conseguían, ¿no? Además lo contaban en plan que Maradona se estaba subiendo a un avión y su representante o alguien que le llevaba cosas le dijo: che, Diego, ¿quieres algo para cuando vuelva? Y dice, un Ferrari negro. Y ¿sabes? Que luego ni se acordaba. Lo raro es que siendo Maradona no lo quisiera blanco. Vamos, no, ya sabes que yo adoro a Maradona. Se te contagia bien. Después de Messi viene él. Pero Messi primero, ¿eh? Pero esta ha sido buena. Sí, está bien. Ha entrado bien. Me gusta. Yo estoy un poco entre medias, pero tiro más para él porque creo que porque es un famoso, claro. No, al revés. Al revés. Yo tendría que estar del palo de que una vez yo me gasto que no me toque los huevos. Pero que es un aliciente. Sí. Hay algo que te pica. Sí, porque a mí una cosa, por ejemplo, que me encantaban, me has atorado de los Lambos, Lamborghini, que es el típico coche de tengo pasta, me compraré un Lambo para vacilar, ¿no? Para ostentar y haré lo que me dé la gana. Pero Ferrari aún tiene ese aroma clásico, ¿verdad? ¿No os parece que Porsche y Ferrari... ¿No? Es que sentir que me lo merezco. Es como la cumbre, ¿no? Es como... Te digo una cosa. Bueno, de todos los ultra gama, ¿cuál es vuestra marca favorita? La mía, y no es por esta noticia, es Ferrari. Lo ha sido siempre. De hecho, yo Testarossa lo tengo obsesionado. Es un coche que yo un día... Y es antiguo que te cagas, pero yo quiero tener un Testarossa un día. ¿Cuál es vuestra marca, si tenéis, de coches de lujo preferida?
no distingo un Ferrari de un Seat Seat Panda. Un Seat Panda. Y esto la gente de mi entorno A ver, lo sabe. Lou, esto a lo mejor, más que no te gusten los coches, es que tienes alguna Sí, deficiencia sí, visual. puede que haya un problema que tengo que resolver. Sí, en otros más allá de los ámbitos. coches, Sí. ¿eh? Pero de verdad que no hay nada que me importe menos que los coches, que la forma de los coches. No. De hecho, no conduzco ni conduciré nunca porque no les veo la gracia. Y también porque en el gremio de los dibujantes está mal visto, no conocerás a un dibujante que conduzca coches. Pero de verdad que no los Eso no es distingo. para la independencia, ¿eh? No es algo que os guste, ¿eh? Poder Me desplazaros da mucha libremente. pereza. Quita, nada. Cero. No sé si tú tienes algo con los coches, pero a mí. Yo, hay un coche y un modelo. O sea, o bien el Ferrari de esta rosa toda la vida, o sobre todo a mí me flipa el puto Ford Mustang. Ford Ahí Ford vamos, Mustang. ese que tengo yo. Tío, A mí me Ford pones Mustang. ahora un Mustang y un Ferrari No lo quería decir por no si sé cuál acaso, es cuál. ¿sabes? No me lo creo. No, Imposible. no, Hombre, tío. si ves la marca, sí. No, hombre, no, es que te Pero repito, sí que es si no la verdad tienes, a lo mejor que Ford tendríamos ir a algún Que Mustang- no sé centro. lo que es un Mustang. Pero Ford Mustang tiene muchas variaciones, O sea, además, ¿eh? Muchísimas, depende hay del año. clásico, o sea, y cambian por supuesto. mucho. ¿Quieres Es que, que molan todos. ¿Quieres que te tío. dibuje un Mustang? Dame un papel. Voy a intentar dibujarte un Mustang como me lo imagino. Nacho, ¿puedes ir a buscar algún... ¿Hay algún papel por ahí? Porque ahora ya quiero... O sea, quiero que me O sea, dibuje... es que yo no un visualizo coche, ¿eh? lo que es un Mustang. coche, ¿eh? Sí, pero no sé qué forma tiene. Papel higiénico, como si Hostia, no, hombre, no. Sí, sí, como Messi, de puta madre. cualquier cosa me vale. Y os. Mira, hay una impresora... Ah, por ahí. Venga, Mira, perfecto. dalo así, exactamente. Y boli no sé si... Ah, bueno... No, rotulador, claro, tío. Yo os digo lo que a mí me suena un Mustang. Vale. O sea, me suena- Mira, vamos avanzando, pero tú Sí, vas sí, dibujando. yo voy Hostia, haciendo. parece esto un programa de televisión española, ¿eh? Que tenemos a un artista. Es que... Vale, No, 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 hay que es intentarlo solo para mirar. demostrar- Hay que intentarlo mirar y sorprendernos al final. Os juro que no voy a mentir. O sea, Vale. yo digo, vale, ¿cómo coño? Es que no sé cómo es no sé lo que es un Mustang. Tú ve dibujando y vamos avanzando, ¿eh? Venga. Sí, seguimos. Podemos ir hablando, yo. Perfecto. Estoy aquí con la cosilla. Bueno, de paso, aprovecho porque yo cuando hago un llamamiento, a veces o cuando hablo de un tema, me regalan cosas. Por ejemplo, otro día hablé de patatas fritas y me mandaron bolsas. Bueno, Ferrari, me gusta mucho tu marca, sois guapísimo. Además, son gente muy guapa, Ferrari. Yo, si queréis regalarme algún cochecito... ¿Quieres hablar de pollas? A ver qué te regalan. A ver, el Mustang. Esto es un Ford Mustang. Esto es Venga. para mí un Mustang. No sé en cuánto se parece ver. a un Mustang. Esto sería lo que yo, en Bueno, mi cabeza. Sí, esto es un Mustang de la peli Cars. Sí, ¿no? Sí, sí. Básicamente. O sea, le falta la sonrisa Pero- y Rayo McQueen. Pero he acertado en que tiene alerones. no, No tiene alerones. No, un Mustang. Y tiene faros que hacen así. Up. Has acertado en las ruedas, que tiene ruedas. Tiene 4 ruedas, Sí, sí. O sea, no tiene hace nada en parabrisas. No tiene como los típicos faros que se cierran y se abren. No. Para mí, un Esto era el Mustang. Celica clásico. El Toyota Celica, me acuerdo que tenía los faros que era una locura. ¿Podéis buscarme una foto de un Mustang? ¿De qué año? Para Porque son ahora saber yo superdistintos. cómo es. Claro. Bueno, es que de hecho es mi coche. O sea, yo tengo un Mustang No tengo ni idea. No le pongas el tuyo, a ver si. Pone un clásico, ¿no? No, el Mustang moderno. A ver, el Mustang clásico es que te voy a decir un Muscle Car, como si te digo Antonio 29. Claro, un más calcado. Bueno, eran coches más cuadradito. A ver, había alguna serie que tenía un Mustang, creo. ¿Starkey? No, Starkey Hatch era un Mustang. Nacho, ¿te acuerdas? Starsky Hatch. Bueno, esto es muy viejo, ¿eh? O sea, conversación de Starsky Starsky Hatch. Hatch, que es un Starsky peliculón, Hatch. tío. No, película, una no, es serie. una serie, perdona. Ay, o sea, sí, es verdad. no, la peli está bien con Ben Stiller y Se la tomaron así un con. poco a cachondeo. Sí, Yo me partía no la hicieron caja. una mala versión con Snoop Dogg, también salía. Creo que no era un. Así, ¿eh? No sé. A ver, Pero Ford una serie Mustang. antes. A ver. No, la Starsky Hatch, no, una serie de, claro, del año de la catapulta. pero es vamos. que era como una serie ultra mítica. Sí. Bueno, era de esos géneros, de series de gente con coches, como el equipo A, que tenía su furgoneta, como el coche fantástico, que tenía el coche fantástico. Total. Eran series de gente en Ford coches. Gran Torino. ¿Puede ser? Mira, este. Vale, te voy a enseñar para que lo veas. No, ya por curiosidad, ¿eh? Quiero saber qué forma tiene. A mí me parece ahora mismo de los más bonitos. No está, o sea, vamos a decir que no está al nivel de precios de un Ferrari, no está en esa es gama, pero es muy bonito. Ah, esto Es guapísimo. Esto es un Mustang. Sí. Yo lo veo y me parece un coche normal y corriente. Y normalísimo. De verdad, yo lo veo y digo, un coche. No, o sea, no distingo que sea algo Te pongo especial. yo, por ejemplo, un Volvo y esto, y tú tendrías dificultades. Yo para- diría, te juro, bueno, sí, casi lo mismo. Sí, sí, de Oye, hecho. pues, tiene un poco de alerón, cuidado, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Ah, no, vale. Este tiene alerón. No, tiene alerón. No, pero no.
O sea, tiene alguna Pero yo no le he puesto, modificación, le he puesto no. como unas cosas. Sí, ¿no? aquí, sé. Como el... Para mí, que tenga lujo es que tenga muchas cosas pegadas. Muy tuneado. El de Starsky Hutch era este, el Gran Torino. Era un Ford Torino. En Ford Torino. Que es luego de la peli de Clint Eastwood y tal. Bueno, pues me ha gustado. Me ha gustado. Honestamente, verte, no lo distingo. Una persona ducha de esto.